Y hola, ¿qué tal amigos y amigas coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traemos este álbum de los Caballeros del Zodiaco de tarjetas de Imagix del año 2007. Aquí lo tenemos, es algo grande, por eso lo mostramos de esta manera. A continuación vamos a ir viendo cómo es este gran álbum, así que no te vayas porque enseguida comenzamos. Así que aquí tenemos la parte delantera del álbum, como ya lo vieron en la presentación. Así es el álbum por la parte de adelante. Vamos a darle la vuelta y esta es la parte trasera del álbum. Está muy genial, la verdad. Es de la saga de Hades y por aquí dice protectores de plásticos en hojas. Muy bien, vamos a comenzar mostrando el índice o el checklist de este álbum. Vamos a ver. Por aquí está el checklist. Vamos a sacarlo un poco de este protector porque no se alcanza a ver muy bien. Y por aquí abajo tenemos el enumerador de tarjetas. Esto quiere decir que a este coleccionador le caben 540 tarjetas. Aquí tenemos este checklist que por la parte de adelante es la portada del álbum. Está muy genial, del año 2007. Por aquí tenemos el checklist de todas las tarjetas que conforman este álbum. No se ven muy bien porque son relativamente pequeñas las imágenes, pero sí podemos darnos una idea de las tarjetas que vienen en este álbum. Aquí deberíamos tener 150 tarjetas, son todas las que conforman este grandioso álbum. Vamos a ver la parte trasera e igualmente vamos a sacarlo de este protector para visualizarlo mejor. Ya lo tenemos aquí afuera y es la parte de atrás de este coleccionador de tarjetas o cartas de Caballeros del Zodiaco de la saga de Hades. Aquí tenemos la segunda parte del checklist. Tenemos las cartas que conforman esta colección con un total de 300 tarjetas. Y son 6 rompecabezas que tenemos que formar con diferentes tarjetas, dando un total de 6 rompecabezas armables. Así que va a ser una colección muy dura de juntar. Y es de el 2007. Aquí tenemos 150 tarjetas para formar la colección de 300 tarjetas. Este coleccionador nos incluía este mazo de tarjetas, son 90 tarjetas al azar, así que ahora vamos a ver cuáles tarjetas nos tocaron de este lote, porque son 300 tarjetas, así que acompáñame a ver cuáles tarjetas nos salen. Así que ya tenemos aquí el lote de tarjetas, vamos a ver cuáles tarjetas nos salen en este lote, son 90 cartas. Vamos a dejar, como quien dice, el deck aquí. Y vamos a ir agarrando de una tarjeta. Y vamos a ver qué tarjeta es. Por aquí tenemos combinación Ataque 2 o Attack 2. Son los caballeros dorados cuando hacen la exclamación de Atena. Está genial esta tarjeta. Esta es de un solo lado. Vamos con la siguiente tarjeta. Great Action, que es el contraataque de la exclamación de Atena. Activa esta carta cuando tú declares ataque y destruirás todos los caballeros en modo de defensa de tu oponente. Este es un juego de cartas, por si no lo sabían, del año 2007. Aquí tenemos a Pisces con su armadura negra. Tenemos a Hyuga, caballero de bronce. Están saliendo tarjetas muy geniales. Aquí tenemos a Sean cuando era niño. Y en la parte de aquí abajo, esta dice que es la tarjeta número 186 de 300. Aquí la tenemos. Tenemos otra tarjeta de Saga de Géminis. Otra tarjeta de Shiru de Dragón cuando está en los 5 picos. Tenemos a Atena. Todas estas tarjetas son de la saga de Hades. Otra cuando Seiya le tira un ataque a Máscara de Muerte. Cuando llegan al santuario. Otra de Máscara de Muerte. Vamos a ver qué otra tarjeta tenemos aquí. Tenemos esta tarjeta. Final Decisión o Decisión Final. Tenemos a Mu, a Tauro y al Viejo Maestro. Esta tarjeta tenemos a Shiryu de Dragón. En esta tarjeta tenemos a Hyuga. Vamos con la siguiente. A Shun. Tenemos a Shiryu. Están geniales estas tarjetas.
Tenemos a la estatua de Atena. Continuamos con el maestro Shion. Tenemos aquí a un espectro, Destructor of Cosmos. A Saga de Géminis, recibiendo un ataque. Continuamos con Seiya y Shiryu con armaduras doradas temporales. Cuando elevan su máximo cosmos. Tenemos a Atena y a Saga de Géminis cuando le va a quitar la vida. Tenemos a Iroria y a Mu de Aries. Continuamos con Ikki y Shiryu de Dragón. Continuamos con Máscara de Muerte y Piscis cuando llegan al santuario. Tenemos este ataque de aquí, es la 124. Vamos cuando están en el abismo de la desesperación. Por aquí tenemos el santuario. De este lado tenemos a los caballeros que se aliaron con Hades, que es Saga, Camus y Shura de Capricornio. De este lado igual tenemos imagen. Esta es de doble cara, como podemos ver. Vamos a ponerla por aquí. Por acá tenemos una de doble cara igual, los caballeros de bronce. Está muy genial esta tarjeta. De igual manera tenemos una aquí de doble cara. De Acuario. Tenemos una de Cáncer. De doble cara. Continuamos con otra de Tauro. De doble cara, por supuesto. Otra de Capricornio. De doble cara. Otra de doble cara de Géminis. Todas las tarjetas están geniales. Tenemos a una armadura de Leo. De doble cara. La armadura de Aries. De doble cara. Armadura de Libra. De doble cara. Tenemos la armadura de Scorpion. De doble cara. Vamos a colocarlas por aquí. Seguimos con más tarjetas. Aquí tenemos una que te da Cosmo Azul, como las de Pokémon. Otra de Cosmo Verde, que sería para Shiryu. Cosmo Rojo. Tenemos a Shiryu. Vamos a jalar este trozo a la derecha. Aquí más o menos para ir poniendo las demás tarjetas. Por aquí tenemos a otro Shiryu. Aquí Shiryu de nuevo, pero en diferente imagen. A Máscara de Muerte. Doble cara igual. Tenemos a Camus. Doble presentación. Continuamos con Andrómeda. Oshun. Continuamos rápidamente con Shina o Shaina. Otra de Hyoga, esta está repetida. Otra de Shun. Otra de Camus. Continuamos con Hyoga con su primera armadura. Otra de Camus. Esta tiene así relieve. Creo que estas brillan en la oscuridad. Continuamos con Seiya de Pegaso. Otra tarjeta de Hyoga de Cisne. Tenemos a Seiya de Pegaso. Continuamos con Hyoga cuando está ejecutando su ataque. Tenemos a Piscis tirando un ataque. Tenemos a el caballero de Andrómeda, Shun. Tenemos a Shun de nuevo sorprendiéndose. Y por aquí tenemos a Seiya con este relieve, que son las tarjetas que brillan en la oscuridad y son de doble cara. Continuamos con más tarjetas. Tenemos a Ikki. Tenemos a Hyoga de Cisne cuando ya no tiene el ojo. Tenemos a Seiya. Continuamos con Shun. De igual manera Seiya de Pegaso. Tenemos a Cisne Hyoga. Tenemos a Libra o a Doko de Libra con doble cara. Otra tarjeta de Camus de Acuario de doble cara. Continuamos con una tarjeta de Shaka de Virgo cuando es niño. Continuamos con otra de Saga de Géminis. Continuamos con Shiryu. Otra tarjeta de Shiryu cuando el gran maestro peleará con su mejor amigo Shion.
Tenemos a Seiya y a Iroria. Continuamos con una lápida. Tenemos a Mu. Una tarjeta donde está Doko de Libra y Xion terminando de pelear en la antigua Guerra Santa. Tenemos unos fantasmas o espectros. Tenemos a Iroria cuando pelea con un espectro. Tenemos esta tarjeta de Shaka. Por aquí tenemos a Radamantis. Tenemos a Camus. Otra tarjeta de Pandora y Radamantis. Aquí tenemos a Mu. Continuamos con Mu y Máscara de Muerte. Tenemos a Shun y a Tatsumi. Continuamos con Mu. Tenemos a Mu y a un espectro que evoluciona a una mariposa. Continuamos con los 3 caballeros que traicionaron a Athena. Resumidamente, tenemos otra tarjeta de estos caballeros. Tenemos a Shun de Andrómeda. Las últimas 2 tarjetas tenemos a los caballeros de bronce. Y para terminar tenemos a Iroria de Leo. Estas son todas las tarjetas que salieron en este lote. Ahora las vamos a acomodar en el coleccionador y vamos a ver qué tal vamos con esta colección de Caballeros del Zodiaco de Imagix del año 2007 y vamos a ver qué tanto le hemos avanzado a esta colección. Y muy bien, paso a mostrarles cómo quedó este coleccionador con ese lote de tarjetas. En total fueron 95 tarjetas. Vamos a ver cómo quedó este grandioso coleccionador. En la primera página tenemos estas 3 tarjetas. Espero que puedan apreciar bien. Por acá igual le pusimos tarjetas. Estas son las que brillan en la oscuridad. De este lado solo tenemos a este Seiya de Pegaso. Por acá es de doble cara. En esta no tenemos nada. En esta página pusimos a Camus y a Shiryu. Esta es de doble cara. En esta página tenemos estas tarjetas. Y en esta página tenemos estas. En esta página tenemos estas tarjetas. Estas. En la siguiente página tenemos estas de los caballeros de bronce. Tenemos a Shun. Y solamente esas. En la siguiente página no tenemos nada. En esta página tenemos estas tarjetas. Y en la siguiente página tenemos estas. Por la luz no se podrán notar muy bien, pero sí están de excelente calidad. Vamos con la siguiente página. En esta página tenemos estas tarjetas. En total son 300 tarjetas. Llevamos un 20% de esta colección. En esta página tenemos estas. Y en la siguiente tenemos estas tarjetas. Y esta de aquí. Vamos con la siguiente página. En esta página tenemos esta de Mu. Se repiten y tenemos esta de aquí. En esta página tenemos a Shiryu, a Shun, a Saga y esta de aquí. Vamos con la siguiente página. Esta página tenemos estas. Muy geniales tarjetas. Espero que las puedan apreciar bien por la luz y por los reflejos. Vamos con la siguiente página de este coleccionador de tarjetas. Ya vamos llegando al final. Tenemos estas tarjetas. Aquí tenemos las tarjetas de las armaduras doradas. Tenemos varias. Y así finalizaría este álbum de tarjetas. Estas, como son doble cara,
pero ahí tenemos un poder de Cosmos rojo. Y estas serían todas las tarjetas que salieron en ese lote hasta el momento. Vamos a seguir trayendo más contenido de este coleccionador de Caballeros del Zodiaco de Magix del año 2007. Así que estén muy atentos porque vamos a tratar de completar esta colección de 300 tarjetas de los Caballeros del Zodiaco. Recuerda que si el video te ha gustado, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando estemos subiendo un nuevo video. Yo soy tu amigo Tony Collector y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!